Hoy hablaremos de democracia, procuraremos dar una idea de sus principios, de las formas en las que se expresa, de sus debilidades, también de sus fortalezas y de sus capacidades, por así decirlo, como sistema de toma de decisiones. A partir de esta clase vamos a desarrollar un foro que se va a abrir en línea y que va a durar toda esta semana para que puedan participar y vamos a tomar nota de sus opiniones. Con esas opiniones comenzamos la clase siguiente. Hablar de democracia va a ser hablar, como dice Heródoto en el siglo V antes de Cristo, es hablar sobre el poder del pueblo. Y hablamos de poder porque precisamente para los griegos era esto, era la capacidad de hacer que las cosas pasaran. Cuando hablamos de poder hablamos de esta función de la voluntad del colectivo, ejercido a través de la opinión, ejercido a través de la participación en grandes asambleas, para que se organizara la guerra, para que se organizara la, el orden de del Estado, para que se establecieran las relaciones de poder y a su vez las relaciones de comercio. Se elegían democráticamente los estrategos, se elegían los grandes comendadores y se elegían las grandes figuras políticas de la época, ¿no? Era entonces eso precisamente, era la voluntad para que las cosas pasen, se ejerce a través de esto, de la democracia, ¿no? Para los griegos era fundamental en su estructura, era algo bien importante, tenía que ver con Atenas, fundamentalmente esta idea de la democracia. La democracia en sí misma es una entelequia, ya que es una condición a la cual no podemos llegar. La humanidad lo ha demostrado por múltiples razones que veremos al final, ya sea al final de la presentación, y tiene que ver con lo propio del ser humano en cada una de sus épocas, ¿no? Con el espíritu de la época y con el espíritu humano o de lo que creemos que es lo humano, ¿no? Así entonces la democracia como entelequia es un fin y una en sí mismo y tiene sus tres principios de organización. Esto lo hace una herramienta fundamental para la constitución de los valores, porque da principios y da fin a la acción. Si nos dice cómo y nos dice por qué. Y esto es básico para la organización de las sociedades. A grandes rasgos, la democracia a través de la historia ha pasado por monarquías, ha transitado por aristocracias que emergen y que disputan el poder a los monarcas para luego configurarse en estructuras intermedias. Y luego estas aristocracias y estas estructuras intermedias son dialécticamente sustituidas por el pueblo, por la democracia, por la participación de aquellos que originalmente no podían. Vamos a pasar de una estructura triangular, donde hay reyes, emperadores y soberanos, que son los que deciden lo que va a ocurrir, a las estructuras mixtas, donde puede existir un rey, pero también existen los hidalgos, la realeza, los nobles, los héroes y los ciudadanos, que en este caso, como ya veremos más adelante, son sujetos letrados y con determinadas características que les permiten ser eh, parte de una asamblea distintiva o tener funciones públicas específicas, que a su vez le dan ese poder de decidir. Y luego está la democracia como la concebimos en un ejercicio de la mayoría, donde se iguala al pueblo a ciudadanos. ¿Sí? Todo sujeto, toda persona, hombre o mujer, puede participar de las democracias actuales, ¿no? Bajo determinadas características y en determinados límites, eso sí, porque va a depender del concepto de ciudadano en cada uno de los países. Ya al final de la democracia ateniense, esta es sustituida por la aristocracia espartana y hay como un retroceso y es muy interesante porque después de las guerras, eh,
que ganan los espartanos, y aunque esto genera también un quiebre de la Grecia antigua y una atomización de ella, esto se da, y lo dicen los historiadores que van a encontrar en los materiales que están adjuntados a la clase, que la democracia ateniense tenía una debilidad y era que la gente era voluble, era capaz de cambiar de opinión según la habilidad de los demagogos que existían en la época. Porque además la democracia era directa, las personas, los ciudadanos votaban de manera directa. En la aristocracia espartana, las élites eran las que gobernaban, eran élites muy formadas, y a su vez estos solicitaban a los estrategos eh, la determinación de las formas en las cuales se hacía la guerra, se hacía el comercio y se hacía las otras formas de relación social de la época, ¿no? A esto hoy día podemos llamarlos democracias colegiadas. Y como ya dijimos, la democracia ateniense es más parecida hoy día a la democracia directa. En caso, si nosotros nos vamos, tomamos esas comparaciones históricas que pueden ser pesadas pero que funcionan, hablaríamos hoy día de una democracia más al estilo norteamericano, si hablamos de la espartana, y una democracia más al estilo argentino en el caso de la ateniense, ¿no? La constitución de la democracia, la aparición de la democracia, va a estar también mediada por eh, instancias intermedias que son capaces de velar en conjunto y representar en conjunto a los ciudadanos. Y esto es bien interesante porque tanto para los griegos como para los romanos estas instancias estaban dadas por sujetos con algunas habilidades un poco más desarrolladas. En el caso de del Senado romano, que le ponía límites y que además podía nombrar a los emperadores para determinadas circunstancias en la guerra o en calamidades, el Senado estaba constituido por patricios, aristócratas, que asimismo eran dueños de tierras y de personas, ¿no? Podemos que estaba la esclavitud por allí. Y por el otro lado, la Asamblea de Ciudadanos en Grecia también estaba dada por los varones letrados, dueños de tierras y de personas, porque a su vez también tenían esclavos, derivados de los vencidos de la guerra. Por un lado, hablaremos entonces en Roma de una monarquía compuesta y por el otro lado hablaremos en Grecia de una democracia. Siempre recordando que eran los ciudadanos los que podían ejercer este derecho. En las democracias modernas, y hablamos de moderno, hablamos desde la revolución industrial para acá, eh, se va dando un proceso donde aparece un parlamento o un senado. Este parlamento o senado también es constituido por las élites formadas, entonces se hacen elecciones donde cada uno de estos personas exponen sus planes de intervención, exponen sus formas de hacer las cosas y bueno, son votados por los ciudadanos que tienen propiedades para hacerlo. Originalmente, estas élites formadas estaban constituidas por la nobleza y por el clérigo y por funcionarios públicos, funcionarios que solo podían ejercer esos cargos teniendo las propiedades anteriores, es decir, ser nobles o ser clérigos. Hoy día no es así, hoy día en apariencia se supone que buscamos a los sujetos más dotados, capacitados y formados por mérito para ejercer determinados cargos públicos y estos a su vez tienen que ser electos los más importantes, sobre todo por ejemplo en el caso de la justicia, en el caso de otros cargos importantes por los senados y por los parlamentos. Lo interesante de estas democracias modernas es que el Estado está limitado por el derecho de los ciudadanos y los ciudadanos son hoy día mujeres y hombres locales, partícipes de la capacidad de elegir, que por nacimiento o por elección se hacen ciudadanos de un país, de una república. Entonces, fíjense que en este caso las democracias modernas tienen esta característica, les dan límites al poder del Estado. Lo facultan para el ejercicio de la fuerza, pero le ponen límites a ese ejercicio y a las otras decisiones que se pueden tomar.
La democracia en sí es un método, un conjunto de reglas y de procedimientos para la constitución de un gobierno y para la formación de las decisiones políticas más que de una determinada ideología. Es decir, la democracia no es una ideología en sí misma. Yo puedo decir que soy demócrata, pero soy demócrata porque para la toma de decisiones de las cuestiones importantes de la vida cotidiana, quiero que se tome en cuenta a la mayoría, o lo que todos en una democracia absolutamente representada, donde se supone que todos opinan igual o no, donde casi todos estén representados y donde casi todos puedan colocar su voto, puedan colocar su opinión de manera concreta. Bien. Así que la democracia, como método, obliga a someterse a ella. Y esto va a ser fundamental, lo veremos más adelante, pero esto va a ser fundamental. Nos sometemos al imperio de la democracia, a las normas de la democracia, para poder tomar determinadas decisiones. La democracia será, según Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto, volvemos a decirlo, es una entelequia, ¿no? Porque veremos en esta definición, primero, qué es el pueblo y de qué pueblo estamos hablando. Es posible que los gobiernos eh, ejerzan el poder y distribuyan los beneficios para todos por igual. Eso es posible. Eso no parece posible, pero sí es una utopía necesaria de realizar, una forma, una idea, un norte, un valor que estamos buscando. Ya para cerrar, les comento que existe un material, está anexo, un libro de 1000 páginas, no es para leerlo todo, pero está allí, de Steven Levitsky y Daniel Silval, dos profesores de la Universidad de Harvard que publicaron este libro interesantísimo que se llama Cómo mueren las democracias. Y nos van a plantear que existen a lo largo de la historia dos grandes normas básicas para la democracia y que la ruptura de esas normas precisamente dan al traste con ellas, ¿no? La primera es la tolerancia mutua. En la democracia no existen enemigos, no existe decir al otro que es, o a la otra que es una criminal, una terrorista, o cualquiera de estos motes, etiquetas o formas de desmejorar y maltratar su imagen. Y aunque eso ocurra en el discurso, la verdad es que siempre que la tolerancia exista, se podrá ejercer la democracia. ¿Por qué? Porque someterse a lo que es la siguiente norma, que es la autoconcepción institucional, es decir, por encima de nosotros existe una institución, existe un tribunal electoral, existe una forma de elegir y existen mecanismos para tomar las decisiones. Y todos y todas nos sometemos a ellos. Pero ¿cómo me puedo someter a una norma como la democracia, como la elección, si mi oponente electoral yo no lo valoro como un igual, sino lo valoro como una persona o un movimiento que sea digno de participar en la contienda o en la fiesta electoral, como quieran llamarlo? Así que va a ser importante esta autocontención institucional, donde la institución de manera independiente y republicana está allí para el servicio de la opinión del pueblo, de la democracia, y no para el servicio de un determinado partido, movimiento ideológico o sistema específico de intolerancia. Así que la tolerancia va a ser la base de esto. Por otro lado, existen algunas reglas y estas reglas deben conservarse. Están las reglas estrictas o las reglas formales, plantea Steven Levitsky, que son las listas, las candidaturas, los planes de gobierno, todas estas cosas que se plantean de manera explícita, que se plantean de manera abierta. Y estarán entonces las informales, que son los acuerdos entre partidos, los códigos secretos, las formas internas en las cuales se maneja el poder y las múltiples alianzas que no son vistas por los demás, por el pueblo. Acá, en estas reglas informales, es que pueden ocurrir los quiebres de la democracia. ¿Por qué? Porque se establecen acuerdos que pueden ir de espaldas a ciertos principios, como por ejemplo la autocontención institucional. Aquí es donde está el riesgo, el segundo riesgo más importante. Entonces, fíjese cómo
el mantenimiento de las reglas, la revisión de las reglas y a su vez la tolerancia mutua, bueno, van a ser fundamentales para lo que estamos haciendo. Es decir, yo me reconozco igual, como me reconozco igual, utilizo un mecanismo que es el Tribunal Electoral establece el mecanismo por el cual mi opinión llega a ser sumada a la opinión del resto y la sumatoria de la opinión de todos los que participamos nos va a dar una decisión específica y todos debemos someternos a ella. Va a ser importante recordar que la democracia aparece y los contiendas electorales aparecen en esencia porque tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, pero también tenemos la capacidad de disentir. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros podemos ser un día minoría en la contienda democrática y otro día podemos ser mayoría en la contienda democrática. Entonces, en algún momento tendremos que someternos institucionalmente al resultado y en otros tendremos que festejar y también someternos, por supuesto, al respeto de los derechos de todos los ciudadanos, sean o no parte de la propuesta, la ideología o el espacio en el que estamos trabajando, o sean o no parte de lo que nosotros planteamos como gobierno o mejor forma de hacer las cosas, porque la política precisamente lo que tiene como base es que se asume como la mejor forma de hacer las cosas. Bueno, hasta acá dejamos este trabajo y nos vamos a preguntar si la democracia entonces es aplastar a las minorías. ¿Quiénes serán las minorías? Y esto de aplastar a las minorías lo coloco yo, es decir, que se los pongo como pregunta. Cuando somos democráticos hay una cantidad de personas que opinan sí y un poquito que opinan no, o al revés. Y estas minorías podrán estar, será, más claras que la mayoría. Puede ocurrir en algunos de nuestros contiendas electorales democráticas que la decisión de la mayoría no sea precisamente la más lúcida, la más eh, exacta, la más precisa, la más ponderada. Eso tenemos que verlo y es parte de la discusión que vamos a tener en el foro.